Bueno, pues hola a todos. Hago una breve presentación. Tenemos a Javier, tenemos a Santiago, tenemos a Carlos y tenemos a José, que ya le conocéis todos, el Apache aquí, jefe de Hispacón, ¿no? Y entonces vamos a hablar un poco, van a hablarnos un poco del fenómeno sociológico que suponen todos estos festivales de literatura, de ficción, de fantasía, etcétera. Yo la verdad es que agradezco mucho esta charla, es una de las que más me interesan porque yo también soy socióloga y me apetece muchísimo entender desde dentro todo este tipo de fenómenos. A veces, como yo también estoy dentro, me cuesta muchísimo separar la parte objetiva de la parte emocional. Además, también tenemos un escritor, ¿verdad? Por aquí es que van a hacer una visión bastante integral de todo el asunto. Espero que os guste mucho y si no, de todas maneras la podéis repasar en YouTube. Vale. Gracias, Cristina. Bueno, yo creo que, en primer lugar, yo creo que deberíamos distinguirnos un poquito. Si vamos a hablar del fenómeno sociológico, ¿no? de los festivales, tenemos que hablar principalmente del target, ¿no? De a qué público van destinados diferentes festivales. Porque yo creo que hay dos puntos de vista, ¿no? El público que viene a Hispacón, que va al Festival Celsius o que va a unos tipos de convenciones literarias, es totalmente distinto al público que va a los festivales de manga, cómic, cosplay, etcétera, ¿no? Y todas estas tendencias que están surgiendo. Yo, como organizador primero de la Navacón, que es el festival que yo llevo en Navacerrada, que es un festival un poquito multidisciplinar, ¿no? En el que tiene cabida todo lo que es el mundo del cómic, un poquito de literatura, pero más alternativa, menos sesuda, ¿no? Y el cosplay, creo que primero noto una diferencia, o sea, que se ha rebajado muchísimo la edad de los asistentes, pero que a la vez se ha aumentado el conocimiento sobre el tema. O sea, que ya, pese a la juventud, saben mucho, ¿no? de lo que hacen, investigan mucho sobre las temáticas, ¿no? Sobre las que están desarrolladas la convención. Y creo que es un público muy fiel, un público muy entregado, pero que también estamos hablando de una postura sociológica, ¿no? Con una capacidad económica bastante baja. Por el contrario, este otro tipo de convenciones que yo organizo, en este caso está organizada por la Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror. Yo he tenido la oportunidad y el disfrute, ¿no? de organizarla durante 2 años por circunstancias, pongamos entre comillas y subrayado. Las he tenido que organizar, pero yo no soy el organizador, el que debía organizarlas, pero hemos asumido ese puesto, ¿no? Entonces también noto una diferencia, un matiz, ¿no? En el que el público, además de ser entregado, tiene una edad ya es bastante más madura, ronda entre los 30 y 45 años y tiene una capacidad económica alta. Entonces, lo que veo ahí es que suelen ser de un nivel universitario, que se formaron en los festivales, digamos, mainstream, ¿no? En los festivales de cómic, festivales de manga, etcétera, a principios de los 90, y fueron evolucionando hacia la ciencia ficción. Fantasía y terror. Creo que además que el público que va a los festivales, a este tipo de convenciones, como el Hispacón o puede ser el Celsius, está es muy especializado y sabe a lo que va. No se anda por la rama. Y bueno, es mi visión, ¿no? Vamos a ver, inicio así la visión de esos dos festivales, ¿no? Carlos, ¿cómo es el público que va? ¿Cómo crees que es el público que va a subir? Bueno, buenos días a todos. Lo primero, muchas gracias a la Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror por invitarnos a esta pequeña charla, que espero que sea más que una charla, una pequeña tertulia. Coincido con José en lo que ha apuntado, que son dos convenciones de tipo diferente en cuanto a afluencia de público, es un dato evidente. En cuanto a edades, si bien es verdad que muchas veces son coincidentes, es decir, que muchos de los que asistís, por ejemplo, a esta convención, seguro que asistís también a convenciones de manga.
Es verdad que en el ámbito del cómic y manga, lo decimos así genéricamente, pero realmente lo que mayor afluencia detecta y lo que mayor interés asume es el cómic japonés. El cómic pasó por un momento muy complicado, en una travesía en el desierto, y la introducción del cómic japonés, o lo que llamamos comúnmente manga, revivió el cómic y hizo que se acercaran a él pues, generaciones que, si no, seguramente el cómic sería muy minoritario, y se acercaron a él pues gente muy joven, gente casi adolescente, podríamos decir, y bueno, es gente que sigue con esa afición, no solo en cuanto a lectura, porque bueno, yo siempre defenderé que un cómic es un libro ilustrado. Sí que es verdad que al principio lo que denominábamos en España, por ejemplo, los tebeos, eran por entregas, ¿no? Ya si fueran tebeos infantiles o tebeos adultos, no sé, estoy pensando, por ejemplo, en personajes como Zipizape y Mortadelo o el Capitán Trueno, por citar personajes diferentes del ámbito del cómic castellano y en español. Pero lo cierto es que si no hubiera habido esa difusión del manga, el cómic ahora mismo sería un género para personas bastante adultas. De hecho, salvo en excepciones como pueden ser Madrid y Barcelona, por el tamaño de las ciudades, o Coruña, por tradición y apoyo que hay institucional, sobre todo desde el ayuntamiento, a esas viñetas del Atlántico, la verdad es que el resto de festivales o convenciones casi todos son con una tendencia muy clara al tema de la cultura japonesa y al tema del cómic manga. Realmente lo que sí que es bueno, como os decía, considero, perdona, que no quería que se me olvidara considero que el cómic es un tebeo, tuvo que venir la novela gráfica es un libro, tuvo que venir la novela gráfica para recordárnoslo, es decir, antes eran todo ediciones por entrega y finalmente se hizo un libro completo, que era lo que mucha gente estaba demandando, pero fue sobre todo para situar, yo creo, el nivel de lo que es el cómic a nivel de un libro, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, a Paco Roca, con sus últimos trabajos, mencionar a Arrugas es mencionar uno de los bestsellers a nivel nacional y a nivel europeo en cuanto a número de ventas de ejemplares en cualquier tipo de literatura. Ahora acaba de publicar otro volumen que seguramente vuelva a ser un éxito tremendo y sitúe al cómic, que es como digo, un libro, como cualquier otro, un cómic, un libro ilustrado, pero un libro, ¿no? Para mí el cómic forma parte de la literatura. Y en cuanto a lo que es el público joven del cómic, yo sí que le veo, lo decía José y estoy coincido con él, sí que le veo que se va especializando, que se va informando, que se va haciendo mayor. Lo hemos vivido, ¿no? Nosotros vamos ya por en marzo cumplirá el Salón del Cómic de Castilla y León su 13ª edición. Empezó de una manera muy pequeñita, empezamos en los salones en hotel, en Valladolid, seguimos luego, estuvimos así 2 o 3 ediciones, la afluencia cada vez era mayor, pasamos a unas instalaciones que entonces están al lado de la estación de Valladolid y entonces estaban vacías. Y ahí hicimos el salón durante 2 o 3 años, hoy es estación gourmet, cuando bajas en Valladolid en el tren, pues hay una serie de restaurantes, bueno, un modelo de negocio que se está extendiendo a muchas ciudades en las estaciones, y finalmente tuvimos que dar el salto pues, al recinto mayor que hay para congresos y para ferias en Valladolid, que es la Feria de Valladolid, la Feria de Muestras, que se conocía coloquialmente, y dentro de la feria empezamos en el recinto más pequeño y hoy en día ocupamos uno de los pabellones más grandes, y por lo que se ve, pues vemos que siga en esa evolución. Yo ahí a nivel sociológico, que es al final lo que nos interesa un poco y lo que venimos a hablar, sí que veo con los jóvenes un fenómeno a veces que me resulta, yo vengo del ámbito musical, yo tuve una tienda de discos, soy un gran aficionado a la música, viví lo que fue la movida en carne propia, puedo decir que de alguna manera en un modestamente fui protagonista de la movida en Valladolid y por la cercanía a Madrid conocía a todos los grandes iconos de algunos desgraciadamente desaparecidos, como por ejemplo Antonio Vega, que se ha convertido en el coro de la movida con su canción La chica de ayer. A diferencia de lo que ocurría en los 80 con los que entonces éramos jóvenes o adolescentes, nos gustaba la música, queríamos ser protagonistas de la misma, muchos hicieron grupos, y algunos la verdad es que no servían para ello, ¿no? Porque uno puede tener muchas aficiones, pero ni todo el mundo vale para cantar, ni todo el mundo vale para interpretar, ni todo el mundo vale para escribir.
Entonces, yo la diferencia que veo fundamentalmente entre el ámbito juvenil de aquella época es que éramos protagonistas un poco de nuestra propia historia, ¿no? Yo ahora a los jóvenes les veo que son protagonistas de su propia historia, pero a través de otros personajes, ¿sí? Y hay toda esta afición que hay al cosplay, toda esta afición que hay en el fondo, a ellos no les gusta que se emplee esta expresión, pero un poco a disfrazarse, o sea, envolverse en la piel de otro personaje que no es uno mismo. Sí, es verdad que nosotros imitábamos los iconos del rock, del punk, cada uno había muchas tribus urbanas, ¿no? Que podían ir desde lo que era el rock and roll clásico, lo que se llamaban los rockabilly, los Ten Boys, hasta seguir por lo que era pues, las últimas tendencias, que en ese momento lo representaba sobre todo Blondie, ese nuevo power pop que salió y que tuvo mucho éxito, y lo que nos acaba de llegar un poco del Reino Unido, sobre todo, también de Estados Unidos, pero sobre todo del Reino Unido, era el tema del punk, ¿no? Y sí que es verdad que la gente tenía una estética, pero yo creo que era dentro de su propio perfil, ¿no? Y ahora muchas veces yo lo veo en todas las tendencias, no solo en el ámbito del cómic, nosotros organizamos también un salón de videojuegos y ocurre un poquito lo mismo, ¿no? Y ahora si me apuras más que las máquinas, ya los videojuegos es interactuar prácticamente puede ser tú mismo el protagonista, puede que tenga que ver con un fenómeno sociológico educativo también, de las nuevas generaciones a lo mejor de alguna manera han tenido las cosas en un sentido más fácil, en otro mucho más difícil, pero en un sentido quizá más fácil y no han tenido esa ansia que teníamos, por ejemplo, en mi época de irte de casa, de crear tu propia vida, de tener tu independencia, de vivir tu vida, ¿no? Entonces, quizá pues, el no haber tenido esa necesidad tan inminente de querer pues eso, tener tu propia casa, tu propia vida, pues hace que hayan vivido un poco su vida, como digo, a través de ciertos personajes y, claro, las nuevas tecnologías también tener en cuenta que el fenómeno tecnológico que se ha producido, me atrevería a decir, no ya en 15 años, en 8 años, desde que vimos lo que antes era un cambio que se producía en 5 o 6 años, creo que está medido, pero me atrevería a decir que hoy es un cambio que se produce en 5 o 6 meses, ¿no? Pero va a una velocidad muy vertiginosa. Es muy difícil de asumir. Realmente creemos que vivimos, no quiero desviarme mucho del tema, ¿no? Pero decimos, vivimos en la sociedad de la información, yo discrepo mucho de eso, vivimos en la sociedad de la sobreinformación, en la que muchas veces ya no somos capaces de analizar desde nuestra propia óptica, desde nuestra propia personalidad, desde nuestras propias creencias, desde nuestros propios valores. No somos capaces de analizar realmente todo lo que sucede y muchas veces las cosas ya nos dan igual. Podemos estar comiendo y viendo una tragedia terrible y nos pasa desapercibida. Y no es lo peor eso, es que hacernos pasa desapercibida la tragedia del que tenemos al lado, ¿no? O sea, muchas veces yo eso cuando dicen ahora la sociedad de la información, yo discrepo además de profundidad, creo que es la sociedad de la sobreinformación, que en el fondo está muy dirigida para que realmente pensemos. Al final, todo este tipo de fenómenos a lo que nos llevan es que a que seamos menos autónomos, menos exigentes y menos reivindicativos. Y la juventud, si no tiene que decir, la juventud no, para mí no se define porque un día salgan a beber y se diviertan, porque tengan muchos ligues, porque se acuesten con más personas, eso se puede hacer a cualquier edad si la salud te lo permite. Para mí la juventud, si pierde su aspecto de reivindicación, ha perdido su esencia. Y no cabe duda que los poderes, que son muy fuertes y utilizan muchísimos medios, pues hacen que muchas veces estos jóvenes, en vez de dedicarse a reivindicar su puesto de trabajo, a reivindicar unas mejores condiciones sociales, a reivindicar lo que realmente les va a ser útil en la vida, pues se reivindican, como decía al principio, a través de personajes que no son ellos. Eso sería un poco mi visión. Y luego, en cuanto a los temas estos ya propiamente de certámenes, pues la verdad es que sí, lo que decías tú, José, estoy totalmente de acuerdo. Certámenes ya literarios un poco más especializados o congresos de cómic, ¿no? Nosotros organizamos, por ejemplo, parecía un congreso que hemos organizado durante 2 años, que se llama ñan. Claro, o sea, es un congreso minoritario dedicado en el que hay talleres, es decir, te enseñan gente muy profesional, gente de primera línea, te enseña a poder mejorar, o sea, es gente que ya se dedica un poco profesionalmente a ello y va a los maestros, por decirlo de alguna manera, a que les enseñen a perfeccionar lo que ellos ya de alguna forma dominan, ¿no? Entonces son 2 conceptos
diferentes. En los grandes certámenes del manga, en donde se pueden juntar, en Barcelona creo que son 120.000, en Valladolid hablamos entre 10 y 11.000 personas. Son eminentemente lúdicos, sin olvidar ese aspecto cultural que siempre tienen que tener, pero indudablemente sí que sirve. Hay una parte social que parece que todo lo critico, ¿no? Y que sí que me parece positiva. Los jóvenes, cuando hablan de redes sociales, incluso los niños, los adolescentes, yo a veces que voy a colegio siempre esto lo desmitifico y muchas veces me cuesta que me abuchen, siempre lo diré, ¿no? Y tengo tantos amigos, no te equivoques. Amigos tendrás los que tengas, como todos, los contarás con los dedos de una mano y a medida que vaya evolucionando tu vida te das cuenta de que a lo mejor te sobran muchos dedos. Tienes muchos contactos, no te equivoques, ¿no? Entonces, estos eventos de dimensiones ya muy mayoritarias lo que sirven también, y lo hemos vivido, es para que mucha gente joven se conozca y de verdad se haga amiga, de verdad se ponga cara, se mire a los ojos, porque tú no puedes decir que alguien es tu amigo si no eres capaz, desde mi punto de vista, ¿no?, de mirarle a los ojos. Y esa es la parte positiva que tienen estos eventos, junto también que muchos aficionados pues han logrado convertir su afición en una profesión, ¿no? Esa sería para mí la parte más positiva de estos eventos. No quiero alargar más, si no los dejo en su gracia. Muchas gracias. Sobre todo ha sido una multitud de congresos de todo tipo, tu labor de escritor te ha llevado por todo nuestro mapa geográfico. ¿Qué visión ves tú en estos festivales? Bueno, mi visión es un poco extraña. Primero porque, como dices bien, soy escritor, me dedico a escribir, ¿no?, fundamentalmente. A veces he organizado algún evento, como el Festival, por ejemplo, que hace unos años organizamos en Madrid. Organizo un certamen también de literatura en Madrid, que se llama 2000 Romántico, con Fernando Marías, que de alguna manera, más que un certamen, es un evento también, ¿no? A ver, yo tengo una visión un poco personal y extraña a lo mejor, ¿no?, pero voy a decir cómo veo yo esto. Asisto a muchos eventos, muchas convenciones, y están muy bien. De contenido están muy bien, todas en general. Puedo decir que la ponencia, el público sabe de qué va y da gusto ir, porque siempre que después de estar un par de días en contacto con la gente de esas convenciones, algo nuevo has aprendido, con lo cual significa que la cosa va bien. No es una crítica lo que voy a decir, pero claro, yo no puedo evitarlo. He sido creativo publicitario durante muchos años y he asistido a muchos congresos de publicidad y de otros eventos relacionados con mis anunciantes, porque yo entro en congresos importantes y yo aquí echo de menos algo, y como digo, no es una crítica, ¿no? Echo de menos en estas convenciones de literatura patrocinadores externos, quiero decir, que patrocine una editorial es lógico, pero que patrocine una empresa de telefonía móvil ya es diferente. Y sin embargo, ellos tienen dinero para estas cosas. Nosotros en el certamen 2000 Romántico, lo primero que hicimos, claro, empezamos a buscar un patrocinador. Conseguimos que Telefónica nos patrocina el evento 2000 Romántico. Y nos da mucha ayuda y nos da una cobertura importante, porque eso, ¿a qué ayuda? ¿A tener más dinero? No, porque no lo haces para ganar dinero. Ganas lo que ganas. Lo que yo creo que aporta es sangre nueva. Gente que viene de otros sectores que se va añadiendo a estos eventos de literatura infantil, del cómic, de todo esto, ¿no? Y yo creo que la vía del patrocinador es lo bueno que tiene, más que el dinero, y es lo que he hecho, y digo, sin crítica, porque no hay que criticarlo, lo hacéis muy bien, está muy bien hecho, ¿no? Todos los eventos a los que voy, como digo, los veo bien, pero sí que mi visión es esa, ¿no? Un poco de sangre que viene, que trae un poco de dinero, que bienvenido será siempre, y sobre todo trae una visión un poco más nueva, un poco más distinta, y eso rejuvenece un poquito la sangre, digamos. Esa es un poco mi visión. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues yo, hola a todos, buenos días. Yo como contador de todos estos eventos, que es lo que hago actualmente, que es contarlos a través de la radio, y hablo de cualquier tipo de evento, tanto el multitudinario, el grande, el enorme, como el pequeñito que se hace en Salamanca, bueno, el Japón sería casi la mitad, ¿no? Sí. El grande y el pequeño.
pero puedo hablar de uno muy pequeño en un municipio, una feria de libro que hacen un día. Me gustaría ver un poquito el impacto social real que tiene este tipo de convenciones. Claro, porque si hablamos de Hispacón, si hablamos de manga o ¿cómo se llama? Bueno, pues lo que hacen siempre es tener a ese público ganado de antemano. Yo que voy también a muchas de estas fiestas, de estos eventos, es casi habitual encontrarte con la misma gente. Es un poco casi en la línea de lo que dice Santiago. Yo no me voy a los patrocinadores, yo me voy un poco a instituciones, a público general, ¿no? Porque es a que me voy yo cuando empiezo a hablar. Cuando hablo para todo el público, para el que no tiene ni idea de lo que es un manga, por ejemplo, y se lo tengo que explicar. Quizá tenemos la suerte de que nosotros ya hemos vivido en una sociedad en la que ya estamos conociendo todo este tipo de temas y tenemos muy sabido. Pero todavía nos queda muchas personas, en fin, ni idea de lo que es un manga, lo que es un anime, de qué personaje se ha disfrazado este chaval, cómo se ha planeado. O sea, todo eso no lo tenemos visto. Y creo que nos falta, en general, y digo a todos, y estoy también con Santiago, que todos donde vamos, los programas son enormes, los autores son geniales, la programación es estupenda, perfecto. Pero al final es una programación realizada para el círculo cerrado a veces viene uno más, a veces no, pero al final es casi siempre el mismo círculo. Vamos a poner 500, 600, 1000 personas en toda España. ¿Y qué pasa con los otros 50 millones españoles? Habría un poco que abrirse, no sé, generar un calendario quizá anual con ese congreso que vaya moviendo un poco todo el cotarro. No sé, es mi punto de vista, llegar a más gente, porque sí, el impacto está, ahí están los jóvenes tirando y llegando a este tipo de congresos, creándolos ellos. Yo creo que el problema es más grande, ¿no? O sea, porque hay gente que, primero, hay gente que participa en un evento y no sabe en qué evento está participando. No sabe, tú le preguntas a alguien, ¿dónde estás? Bueno, pues estoy en un sitio de manga y tal, pero no sé si es Expo Manga, no sé si es Heroes Comic, no sé si es Heroes Manga, no sé cuál es. Porque verdaderamente la ampliación de contenidos lo que ha hecho ha sido que los festivales pierdan su identidad. Eso es un problema muy grave. Hay que jugar, ¿no?, con ese factor, ¿no? Que tú, por ejemplo, cuando haces un festival, tiene que tener su propia identidad. Como un ejemplo que para nosotros es muy importante, ¿no? Festival Celsius de Avilés. Festival Celsius de Avilés, que ha conseguido una identidad propia, una ubicación excelente y tal. Y no hay otra cosa que... O sea, yo creo que lo más importante, lo más importante, ha conseguido involucrar a todo el pueblo. Claro. O sea, todas las personas de Avilés están deseando que llegue el día, que lleguen esas jornadas y todas participan o casi todas participan. Sí. Sí, eso es una cosa imprescindible. Si hay implicación real del municipio, vamos, tienes el 90% del festival ganado. Lo que yo quiero decir es que este tipo de abrirse, ¿no?, a otros campos, o sea, por ejemplo, que en un festival de cómic tengas tu espacio para la televisión, tengas tu espacio para el cine, tengas tu espacio para los videojuegos, desvirtúa totalmente el concepto, ¿no?, de festival de cómic. O sea, ya no es un festival de cómic. Ya lo que tienes es un festival de muchas cosas, en la que no hay una especialización real. También yo creo que los contenidos que te ofrecen, yo recuerdo antes cuando, en el año de la Maricastaña, cuando comencé a ir a los festivales de cómic, yo ahorraba durante todo el año para ir a ese festival. ¿Por qué? Porque en Madrid había 2 festivales. Se celebraban, creo, en el Palacio, en el Museo del Ferrocarril, se celebraba muy importante. Y entonces yo tenía un aliciente para ir a esos festivales y tenía una ilusión, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Que yo no voy al festival. ¿Por qué? Porque primero me cobran una entrada carísima y segundo, no hay un aliciente, no hay una novedad. Cuando yo quiero hacerme una fotografía con una actriz, tengo que pagar 20 o 30 euros. O cuando quiero comprarme un cómic, me vale al mismo precio que la tienda, por lo cual me da igual, ¿sabes? Luego, yo creo que el modelo, yo voy a hablar desde el festival, desde el tipo de festival literario,
tiene que ir hacia hacer actividades para adultos, hacer actividades con mucho que aporten contenido, ¿no? Que aporten contenido real para el público target objetivo. Pero también hay que formar cantera. Hay que formar cantera. ¿Y cómo se forma cantera? Involucrando a los niños en el festival, ¿no? Haciendo talleres infantiles, porque esos niños, a medida que vayan creciendo, se van a ir incorporando al festival y van a formar parte y van a tener ese recuerdo de... Pero te vuelvo a interrumpir. Sí. Porque nosotros hemos participado, por ejemplo, en el Festival de Fantasía de Palabra, hacer muchos talleres infantiles. Claro, está muy bien, porque lo que tú dices es generar cantera, ¿vale? Lo que hay que hacer, quizá, es que esa cantera la tengas ya... ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo expresarlo? Hay que olvidarse de las instituciones públicas porque la educación no... Claro, sí, pero tú de repente organizas un taller infantil de asistencia técnica. Claro, ¿sabes por qué vas a hacer ese taller? ¿Vas a hacer un taller de dibujo, me apetece dibujar? ¿O tiene alguna seña o alguna simbología especial con ese festival que estoy haciendo y es lo que genera esa cantera? ¿O simplemente viene el niño a juguetear? Hay que darle ese significado especial que tenga que ver con tu festival. Aquí ayer tuvisteis, ¿no? una charla sobre la fantasía para los peques, ¿no? Es me parece que es esencial, porque al final eso sí que es lo que está generando ese ambiente. Y a esos festivales, a esas charlas, hay que traer a niños, hay que traer a profes. Eso es lo que no, hay que traer a profes. Claro, hay que traer a profes, eso es lo que los tienen que contar a ellos. Entonces, todo esto sí que es verdad que está muy bien, pero cuando se genera un contenido tiene que tener un porqué. Claro. Para que de verdad tenga impacto. No tiene impacto. Creo, esto es lo que yo opino. Y yo coincido contigo. Las instituciones, hasta luego. No se puede contar con ellas. Cuando se cuenta está muy bien, se agradece, pero cuesta mucho que se apunten a este asunto. A estos asuntos de prefieren un mercado medieval donde van a vender churros y carnes y ahí sí que dan apoyo, pero a una movida de libro dan mucho menos. En general, no todos, hay que decir que... Pero a lo mejor si tú le dices, oye, que yo en mayo te voy a hacer un festival de fantasía, ya que vas a organizar en abril o en marzo un mercado medieval, que tenga que ver, o que cuente algo de lo que voy a hacer yo, o que haya alguna actividad propuesta por mi festival. Todo eso también se puede hacer con las instituciones. Sí, quizá con las grandes es muy difícil, pero con las pequeñas yo creo que se puede hacer perfectamente. Y sabes que yo soy el que menos tiene que criticar, porque en Alcalá de Henares, ahí con el ayuntamiento organizamos venga te plante el chico. Ahora sacamos un libro escrito por niños que es el Cuarto Quijote, o sea que es un ayuntamiento que se deja el alma. O sea, es un, bueno, pero es un caso excepcional. Alcalá de Henares. Por eso digo, es un caso aparte. Pero en general sí que es verdad que yo noto que hace falta sangre nueva. Y Carlos, tú con los festivales estos que has organizado y tal, ¿cómo ves esto del tema de la hibridación, ¿no? de mezclar una cosa con otra? Bueno, yo es que creo, sabes que soy un poco hombre del Renacimiento y creo un poco en las multidisciplinas. Es decir, he asistido y acompaño muchas veces a don Jesús Redondo a dar charlas. Don Jesús Redondo, para quien no le conozca, es uno de los dibujantes grandes a nivel nacional. En alguna etapa ha dibujado al Capitán Trueno, pero es lo menos importante de su obra. Tiene más de 8.000 páginas en todo el mundo, prácticamente, en el censo de todos los países. Y cuando él explica a los niños, vamos a muchos colegios a hablar de cómics, de Castilla y León, muchos colegios. Y cuando él explica a los niños y les habla, por ejemplo, y es un hombre que tiene 84 años, no sé si podemos. Cuando habla de cómic, siempre dice el cómic utiliza en algunos aspectos el mismo lenguaje que el cine. Él dice, ¿no? Cuando hablamos de un plano aplicado, cuando hablamos de un plano de base. Es decir, yo creo que en el ámbito, sobre todo del cómic, la relación que tiene por el cine es bastante evidente, no es malo cuántas películas no hay relacionadas con el cómic y suelen ser éxitos, y en el ámbito de los videojuegos es que casi van unidos, o sea, es muy difícil. Yo te entiendo, lo que dices, José, y tienes cierta razón, pero es verdad que yo como, por ejemplo, organizador de Castilla y León en este caso, cuando yo dejaba fuera los videojuegos, claro, los chicos de muchas asociaciones de aquí de Castilla y León de videojuegos me decían, pues es que estamos haciendo cosas que tienen mucho que ver con el cómic, o sea,
no, me era como imposible. En el momento que tuvimos más espacio, el año pasado o hace 2 años se nos incorporaron una escuela que hay de cine en Valladolid, no está en Valladolid, está en la provincia, no recuerdo el sitio, se llama Cinemacán, por lo mismo, ¿no? Me decían, es que estamos haciendo muchos talleres relacionando el cine y el cómic. Quiero decir, que sí que tiene razón, pero que es muy difícil, esa multidisciplinaridad es muy difícil apartarla, ¿no? Y tampoco creo, yo no soy de los que piensen que, sí que entiendo que puede haber 2 tipos de eventos, lo decía al principio, ¿no? Los que son para un público muy reducido y en el que tienes que ser muy especializado, pero si tú te quieres abrir, como estamos debatiendo un poco esta mañana, al gran público, a la ciudad. Yo, por ejemplo, el Salón del Cómic de Castilla y León, para que os hagáis idea, cuando entró, nos tenía el único apoyo que tuvimos fue este señor, Jesús Reyes. El único apoyo. Que yo le llamé, le dije, Jesús, que mire, voy a organizar esto, cuenta conmigo. A partir de ahí, y viendo el éxito, porque igualmente cuando hablamos de las instituciones lo que suelen ser, y no sé si hay algún representante institucional, pues da igual, lo digo abiertamente, su mayor leitmotiv es ponerse una medalla y decir que bien lo hemos hecho, ¿no? Hoy si tú vas a Valladolid, nosotros hacemos algunas actividades fuera del recinto ferial, de la Plaza Mayor, si tú oyes hablar a los concejales, parece que el salón lo organizan ellos. Yo estoy ahí al lado y estoy, bueno, pues muy bien, de vez en cuando me dicen, gracias, pero el afán que tienen, pero digo Valladolid, lo digo en otras ciudades. Yo, por ejemplo, la Feria del Disco la he organizado prácticamente en toda España, he estado en Oporto, he estado en Fez, en Marruecos, he estado en el País Vasco francés, es igual, o sea, eso no cambia. Eso no cambia, hay un afán cuando algo tiene éxito, pero es la labor del político, ¿no? Yo tampoco he sido nunca, quizá porque tengo una tienda de discos, quizá porque para mí la cultura ha sido un modo de vida y entiendo que la cultura es un sector económico muy importante que a veces se nos olvida. Yo no creo en la cultura gratis, yo lo digo de antemano. Yo creo que la cultura tiene que ser accesible para todos, o sea, a todos les tiene que dar la base para que adquiera esos conocimientos culturales. Pero igual que no es gratis educar a un niño o a una niña, no es gratuito. O sea, hay personas que se dedican a ello, tienen que vivir de ello, necesitan un sitio donde estar, necesitan una escuela. Esa escuela tiene que tener calefacción, tiene que tener unos medios. Incluso ahora, desde que hace 25 o 30 años, prácticamente en todas las familias, cuando son familias de 2 personas, a veces es una familia uniparental, trabajan, tiene que tener un comedor escolar, es decir, por eso vale dinero. Pues lo mismo con la cultura del ocio. Entiendo, a mí me da mucha envidia, yo a Inglaterra he ido poco, pero a Francia he ido mucho, ¿no? Me da mucha envidia cuando he paseado, por ejemplo, no os hablo París, ¿no? Os hablo Burdeos, os hablo Bayonne, en el País Vasco francés. Un sábado por la mañana, cómo la gente va a comprar los discos, pero que están llenas las tiendas, que hay colas. En el Reino Unido, en las pocas ocasiones, hay que contar. Es una pena que en España, no todas las comunidades es igual, también en el ciclo varía mucho, y esto ahora que está tan de moda la cuestión territorial, es que es verdad que España es muy diferente, pero muy diferente en muchísimos aspectos, ¿no? Y no en todas, sería injusto decir que en todas las comunidades autónomas es igual. Hay un dato, mira, cuando tú llegas a cualquier población, ¿no? Yo me fijo, ¿no? Yo soy periodista de formación y claro, eso me llama muchísimo la atención. Yo voy a un bar y lo primero que voy a mirar es el periódico. Sí que ahora ya no, lo mira por internet, a mí me sigue gustando el papel, ¿no? Pero este dato es importante, que os diga. Tú vas a ciertas poblaciones, y no voy a hacer comparación entre comunidades autónomas, ¿no? Pero yo voy a ciertas poblaciones y veo que en un bar tienen 5 periódicos. Voy a otra y veo que hay uno y de casualidad. Eso me da idea del interés cultural que hay en esa población, ¿no? Pues yo he dicho todo esto, claro, cuando los eventos tienen éxito, se van sumando políticos, se van sumando empresas. Comentabas lo de empresa privada, nosotros en algunos eventos tenemos patrocinio de empresas privadas, pero no porque las hayan hecho mal, sino porque se han sumado a ellos, porque han visto que era un evento, muchas veces llaman a abrir puertas y todas están cerradas, ¿sabes? Yo he sido comercial, o sea, yo he ido incluso a apostar. Lamentablemente el IFACON va a toda leche. Yo os voy a dejar y no podéis seguir continuando. continuando. No, es para que tengamos, cuando tengamos que forma parte de la mesa redonda. Cuando tengamos, cuando vemos que el público se levanta, yo por mi parte, vamos, si queréis que haces unos pocos, pero creo que es el momento de si tenéis alguna pregunta más que seguir hablando. Simplemente quería comentaros, bueno, a mí lo conozco, estaba ahora en ese programa de radio,
A Santiago también lo conocí en algún espacón como Dos Hermanas. Sí, hace años. Hace Ejército años. Negro. Bueno, pues desde entonces yo de lo que me he dado cuenta, porque hacía bastante tiempo que no podía ir a un festival así, es que el público cada vez, por suerte, agradablemente, está más lleno de chicas. Y chicas que no vienen como acompañantes de su pareja, sino que vienen como interesadas propiamente al festival, como autoras, como ponentes, y eso realmente creo que está cambiando y cada vez mejor. No sé cuál es vuestra opinión, os parece un pello. Sí, no, coincidimos contigo, yo creo, no estamos de acuerdo, nos parece además muy bien, ya era hora que se rompiera esa barrera, ¿no? de que esta cosa de la ciencia ficción y todo esto fuera solo para... También las editoriales han apostado también, las chicas se han interesado, hay muchas más escritoras también, que eso también ayuda. Pero fíjate, al hilo de esto que dices, en el ámbito de los videojuegos, por ejemplo, que digamos que es ahora el sector más juvenil, por decirlo de alguna manera, sigue habiendo todavía poca presencia femenina, ¿no? En el ámbito del cómic y sobre todo en el cómic manga, podríamos decir que las mejores dibujantes españolas, desde luego en Castilla y León es evidente, pero a nivel nacional me atrevería a decir que son mujeres, lo cual nos alegra muchísimo. Nosotros en el último salón, de todos los profesionales invitados, creo que el 70%, pero no porque quisiéramos hacer cosas, ni nada de esto, no, porque era lo que realmente demandaba el certamen, eran mujeres, y hay una importantísima presencia de mujeres, me refiero como visitantes también, pero todavía, fíjate, en el ámbito de videojuegos, que hablamos de un público, me atrevería a decir, entre adolescente y juvenil, el público mayoritario, no hay gente de mi edad, a los videojuegos, empezamos con el Tetris y otras cosas, y entonces aficionados hay de todas las edades, pero sí, ahí fíjate en un cierto retroceso, porque sí que lo veo un poco, todavía muy poca presencia de la mujer, de la niña, de la joven, en el ámbito de los videojuegos. No sé si es por formación, si es por educación, sí que se va introduciendo, pero en alguno de los certámenes tuvimos una chica youtuber que era bastante conocida y tenía muchísimos seguidores, pero entre 8 era 1, por decir algo, ¿no? Entonces, esto que apunta me parece muy interesante porque, claro, a todo tipo de cultura se debe de acercar la mujer sin ningún miedo, ¿no? Sin ningún condicionante, ¿no? Pero es verdad que a veces, pues, en algunos ámbitos, a veces, el cómic hasta hace 20 años, quitando Curita Campos, que me venga así a la cabeza de personas, estoy hablando de la generación de Jesús Redondo Escobar, pues quien me viene un poco es, digo en España, es Curita Campos, pero es que si te vas a Estados Unidos o te vas al ámbito franco-belga, donde el cómic también es muy importante, es que tampoco había gran cantidad de mujeres que pudiéramos destacar como profesionales, ¿no? Yo en publicidad aprendí una cosa sobre esto cuando se analizaba, por ejemplo, tenía que hacer un anuncio de aceite para coches, por ejemplo, a la memoria. No había mujeres y me enseñaron una cosa, si las mujeres no están, es que están observando. Quiero decir, van a estar, son lentas, van despacio, pero van a estar. No, yo creo que no hay ningún sector de este mundo donde las mujeres no tengan la mirada puesta por lo menos. O sea, que en algunos va más deprisa, en otros va más lento, pero sí que en el videojuego entrarán y seguro que entre. Pues, ya de hecho, el otro día no sé qué periódico era un periódico a nivel nacional, no recuerdo si era El País o El Mundo, en el que ya había un reportaje de un certamen que va a haber en Bilbao en diciembre y que ya de videojuegos, la mayoría de sí que era femenina y de chicas entre 16 y 22 años. Es decir, que lo que apuntas es esto a la serie. No, hasta ahí. Ya sola. ¿Verdad? Claro, yo creo que, bueno, ahora es un tema, claro, de feminismo y tal, pero yo creo que en muchos sectores es verdad que las leyes, es que eso es tan obvio, es algo que muchas veces es tan obvio que parece mentira que tengamos que seguir hablando de ello, ¿no? Es como los derechos de los colectivos LGTB, es que a veces parece que es tan obvio, pero desgraciadamente es tan obvio, ¿no? En Valladolid no hace poco un miembro de estos colectivos LGTB que era conocidísimo, que era más o menos de mi edad, pues le mataron por su condición, ¿no? En el año 2017, o sea, o 2018, perdón, en este año, ¿eh? No estamos hablando, quiero decir, que todavía estas cosas que nos parecen tan obvias sí que son necesarias de seguir insistiendo en ellas, porque parece que lo tenemos todo ganado, pero
esto es como la libertad y la democracia, ¿no? Nos creemos que estamos inmersos en ella y se puede perder muy fácilmente, ¿no? Entonces, a veces vamos repitiendo cosas a nivel político que dan un poco de miedo, ¿no? Pues con esto pasa un poco lo mismo, ¿no? Hay que estar muy atento a ello y decir, pero no darlo por hecho. O sea, no dar por hecho ya que la igualdad está ahí. Yo luego lo que tampoco coincido, y a lo mejor no os parece bien lo que voy a decir, que todo tenga que ser por cuotas, ¿no? Porque hay gente muy válida que puede haber perfectamente una representación de un 60% de mujeres o de un 80% de mujeres, pero no por el hecho de ser mujeres, ¿no? Sino por sus capacidades. Estamos de acuerdo, pero la cuota ayuda. Por supuesto, una cuota mínima, por supuesto. Sí. Como tenemos el ejemplo de Cervantes Chico, El ¿no? premio de Cervantes Chico. Si es el premio de Cervantes, ¿cuánta gente ganado el premio de Cervantes? Pues mira, ¿Cuántas mujeres? en este momento tenemos 22 ganadores, 11 mujeres y 11 hombres. Es el Cervantes Chico. En el Cervantes Chico, comparación con el... Bueno, no voy a comparar con nadie, no. No, pero eso se ha ido haciendo porque los jurados iban tomando esa conciencia, no se impuso. Yo recuerdo que comentábamos el tema hace años, pero de manera natural los miembros del jurado han ido como bromeando, y tú lo sabes. Sí. Este año tomará chica. Ya se da por hecho que se va haciendo un turno no impuesto, pero sí, y todo el mundo colabora porque entiende que ayuda. Claro, es que a la hora de premiar un libro concreto, una obra en concreto, sí que puede ser algo más, si es un hombre que lo ha escrito, bien, es una mujer, pero en un premio a toda una carrera, yo creo que tanto mujeres válidas como hombres válidos. Joder, hay que jugar un poquito con eso. Lo vemos en el Premio Nacional de Literatura, en cualquier premio que tengamos, ¿no? La balanza, ¿cómo está? Sí. Eso, las cuotas, es verdad que a mí tampoco me suelen gustar, pero en según qué casos, sí, hay. Por Es ejemplo, mejor una cuota que nada y no hay que ponerla. Si no habéis visto la película de La Buena Esposa, os la recomiendo, que toca este tema de manera un poco colateral, ¿no? Impresionante, bien contada. Es ella la que escribe, es el que le dan el Nobel, o sea, y todo eso se va contando de manera retrospectiva y es una película que se puede dar, no sé, un poco le baja, porque el tema es actual. Luego te puede gustar más o menos la película, pero el tema es rabiosamente actual. Y hay que lucharlo. Pero a ver, sí. Él estaba antes y después tú, si quieres. Sí. A ver, yo desde la ignorancia, fuera, técnicos, quería saber si existe algún tipo de agenda o algún tipo de espacio cuanto es lo que hay algún si llega hay un montón de cosas que se hacen, tienen un recorrido, una historia. Ya sabes. De la sabes. gente que está iniciada, pues sí es fácil que no. Pero la gente que está en Salamanca, en el interior, habrá mucha gente que no sepa. Entonces, bueno, pues una idea, pues que a mí me parece interés, Si me permites, hay alguna página especializada en el ámbito tanto de la literatura como en el ámbito del cómic. Hay una que se llama Telesfera o Telesfera, que ella sí que sube casi todo. A veces no con todos los datos exactos, pero sí por lo menos sí que hay un calendario en el que sube todos los eventos. Pero ya sabes que Internet es el sitio donde estás informado de todo y no encuentras nada. Porque muchas veces es así. Internet es una amalgama tan grande de información, lo que decía yo al principio, ¿no? De la sobreinformación. No creo que sea dificultoso, de todos modos. Es que lo que ha ocurrido es que hay una proliferación, no sé si coincidiráis conmigo. Por ejemplo, mira, nosotros cuando iniciamos el salón de cómic y manga, lo hicimos así porque ya éramos conscientes del tirón. Hablamos de, vamos para la transición, hablamos ya de hace más de una década. Te puedo decir que en España existía el Salón de Barcelona, existía el Salón de Madrid, había el de Viñetas del Atlántico, existía un festival en Málaga, creo que era en Málaga en concreto, y miramos, no sé si había otros 2 o 3, y miramos si se hace en marzo, no fue porque sí, no fue casual, fue mirar a dejarlo en el tiempo
de otros festivales, de tal manera que encajara en el calendario. Te puedo decir que hoy en España yo es que ni sé ya el número de festivales que hay relacionados con el cómic, ¿no? Nosotros no hemos variado la fecha, pero a veces ya coincidimos con uno en Granada, con uno en Murcia. Es imposible, si yo cada vez tuviera una coincidencia, yo ahí sí me mantuve firme, incluso a veces en contra de mi equipo e incluso en contra de alguna institución, bueno, el certamen, porque yo la Feria del Disco, por ejemplo, la llevo haciendo en Valladolid 33 ediciones, eso ya dice que soy muy mayor. Pero bueno, a lo que te voy, que uno de sus éxitos ha sido mantenerla contra viento y marea. Incluso a veces en épocas que el vinilo, bueno, era ya casi le veías en el suelo y le cogías para ir a comprar vinilo, ¿no? Pues ahí, con ilusión, creyendo en lo que hacías, pues con el cómic ha pasado lo mismo, ¿no? El cómic ahora es que hoy estamos aquí, pero no lo sé, hablo aleatoriamente, pero si miras en internet es posible que haya 4, 5, 6, 7, 8, 10 convenciones de cómic de mayor o menor tamaño a lo largo de la península ibérica. Digo la península ibérica porque Portugal se ha incorporado, pero vamos, además con pasión. O sea, ahora antes había un salón en Lisboa y ahora creo que hay en Lisboa, Figueira de Fox. Es decir, que es muy difícil tener, a lo que quiero decir es que es muy difícil tener una empresa que se dedicara a eso, casi no haría otro trabajo. Y claro, no tendría tampoco una rentabilidad. Entonces la gente, para informarse de las cosas, tiene que mirar un poco lo específico de cada certamen y luego lo que hay que trazar, nosotros eso sí lo cuidamos mucho, es que esté en la agenda de cultura de tu ciudad, y si puede ser de comunidad autónoma, nosotros sí que tratamos que todos nuestros eventos estén en esas revistas que saca el ayuntamiento, en esa información que saca vía internet, que muchas veces la gente no lo mira, pero que a veces sí le sirve un poco de guía de lo que va a haber, ¿no? En la provincia. Castilla y León, no cabe duda, es una comunidad muy difícil porque tiene un territorio muy disperso. Para nosotros, por ejemplo, Diputación de Valladolid es muy importante que también divulgue nuestros eventos porque hay mucha gente joven que vive en pueblos. Cada vez menos, es verdad, pero hay algunos y son los que menos, encima, o más difícil, tienen el poder informarse de estos eventos y poder acudir. Yo, por eso lo digo que lo que dices es complicado, ¿no? Que haya una sola plataforma. Tendría que ser casi desde el Ministerio de Cultura, pero el Ministerio de Cultura te diría, no, es que hay eventos que no encajan en lo que... política. Creo que sería muy interesante que hubiese, porque al final te ayudaría a tenerlo muy... Creo que no lo hay. Puedes alguna página muy específica la haya hecho, pero lo que decía Carlos, ¿no? Cada ayuntamiento, cada diputación, cada provincia sí que lo puede incluir dentro de sus actividades, pero más allá... Pero sería súper interesante. Para yo sería un trabajo tremendo. A algunos vendría genial. A algunos vendría muy bien. Sí. Bueno, no tenemos muchas muchas cosas. Y también creo que es algo importante de la comunidad de los festivales. Ese sentimiento de decir, no tengo un gusto raro, por lo que dicen en los colegios. Por ejemplo, yo leía mucho, de pequeña, libros y todo. Y siempre era la rara de clase, siempre pues aquí, que no te gusta esto, que no se aplique y es como, y en todo caso tú lo decimos por ejemplo. Sí. Y yo creo que es también ese sentimiento que tiene la gente, cuando es la gente que le gusta el comportamiento, la ciudad, la empresa que está equivocada. Y yo creo que eso es las cosas buenas que tienen estos festivales. Y que, claro, cuando éramos pequeños, pues estas cosas no bien. De Salamanca, pero ya se va normalizando más, sí que me gusta mucho. Y bueno, como documentalista también decir que si toda la sociedad es la sobreinformación. No, esa sensación de pertenencia a un grupo, yo creo que los festivales, estos congresos, ayudan muchísimo y vienen muy bien y sientan bien, nos sientan bien, ¿eh? Porque yo también me gusta, ¿no? Cuando voy a los salones de cómic o a otros, pues, te sientes ahí como en casa, ¿no? Y efectivamente eso de no sentirse tan raro en algún momento, eso tiene un valor enorme, ¿no? Sí, es que muchas veces parece, yo por ejemplo soy muy aficionado a los deportes minoritarios, ¿no? Y antes, cuando no existía escrito algún libro sobre eso, y antes cuando no existía internet, pues un poco, a mí me gusta mucho el fútbol también, y el baloncesto, y me gustan todos los deportes, pero me gustan mucho los minoritarios, ¿no? Esos deportes específicos,
son muy raros, yo que sé, la Socatira en el País Vasco, la lucha canaria, deportes muy, muy pequeños, ¿no? Y yo a veces pensaba que escribía en alguna revista, incluso escribí en un libro en el País Vasco, que les apoyé pues, con alguna cosa que les faltaba a nivel de documentación, porque mi padre tenía una gran biblioteca, y yo pensaba eso, que era un poco, ¿no? Ahora desde que está Internet, pues claro, dices, no, que va, si es que yo veo y esta noticia antes que yo la han visto, yo qué sé, 9.000, ¿no? Hombre, no soy un loco, es que también hay gente que les gusta esas cosas, y en ese sentido sí que me parece muy positivo esto, porque la historia de todos modos nos demuestra que casi ningún pensamiento es nuevo y que casi ninguna idea nos pertenece. Es decir, que casi todo lo que pensamos, lo que decimos y lo que casi me atrevería a decir hasta lo que hemos vivido, ha habido muchas personas que ya han pasado por ello y muchas que vendrán, que pasarán, ¿no? Y la suma de todo eso es lo que creo que hace avanzar un poco la humanidad. Entonces, muchas veces, yo sobre todo vuelvo a insistir, cuando voy a colegios, que los niños, a mí me encantan y además es un público que me parece especialmente, si un niño siempre te va a decir la verdad de lo que piensa, va a ser tu mejor crítico, ¿no? Para bien o para mal. Siempre trato de eso, siempre hay, claro, en todas las clases lo notas, ¿no? Además, cuando entras, notas quién es el típico espabilado, el que le tienen un poco apartado, el que, pues hay que intentar que ese niño que se siente un poco apartado, que no, que en la clase de al lado hay otro que se siente igualmente como tú, ¿no? Y es verdad que todas las convenciones para eso son muy positivas. La proliferación quiere decir que no la cosa. Sí. No, tranquiliza mucho y es verdad. Es que antes, el otro día estuve en una charla en el Congreso Mundial de las Letras Hispanas en Toledo y apareció una transexual dándonos una charla, contándonos su historia desde que tenía 7 u 8 años y empezaba a sentirse mujer y no tenía dónde acudir. Y decía, ahora hay asociaciones por todos lados, ahora hay tal. Pero cuando yo tenía 15 años, no había nada. Nada. Sola, pero de esa de querer suicidarte porque tú no podías contar tu problema a nadie, ¿no? Y con el tiempo iba narrando, como con el tiempo han ido apareciendo esto que tú dices, ¿no? Esa sensación de que un día conoces a alguien, un día alguien en un programa de radio dijo que en un programa de radio había escuchado hablar del tema y llamó para conocer a esa persona. O sea, tú fíjate, en la zona de Toledo, desemparada completamente, como poco a poco, y recomendaba esto, ¿no? El asociacionismo. Si tienes un problema, asóciate, busca, porque ahora hay gente agrupada del tipo que sea, y esto es verdad. Hace poco hablaba con Nando López sobre este asunto, el tema de los referentes. Estos eventos crean referentes, claro, nos dan puntos de información, puntos de encuentro, gente como nosotros. Entonces, todo ese niño, ahora es mucho más fácil tenerlo todo más a mano. Pero ese niño que se encontraba tan desamparado, ahora sabe que hay gente mayor que tiene lo mismo que ellos, o que ha hecho lo mismo que ellos, o que vive lo mismo. Pues es que al final eso ayuda mucho. Yo creo que eso también ese es uno de los grandes impactos que tiene este tipo de actividades. Sí. O sea, que yo creo que también hay necesitas. Solo respecto que comentabas en Francia, Inglaterra, también en Alemania, que dan mucho gratis. Es verdad que en España nos cuesta mucho pagar por cultura y a lo mejor lo tienes gratis en internet, vaya que vas a lo que tratas. Pero también es verdad que la diferencia, tanto de salarios de ellos como nuestros y del precio de ellos de salida de un libro o de un disco, es muchas veces el 50% de lo que cuesta aquí. Pero yo creo que por eso vende más también, ¿sabes? Sí, pero mira, por ejemplo, si me permites, el tema de los discos, que es algo que el cuerpo lo conocía bien, por lo menos, ¿no? El tema de los discos, claro, el libro siempre estuvo protegido por un precio oficial. Es decir, vale lo mismo un libro en el Corte Inglés que lo que te vale en una tienda pequeña y no vale lo mismo. Te voy a decir por qué. En una tienda pequeña tú te vas a encontrar con iba a decir un profesional, te vas a encontrar con un apasionado que te va a explicar, que te va a decir. No te va a pasar nunca como me pasó a mí, por ejemplo, en mi tienda de discos, en los inspectores ya de la tienda, que lo recordaré siempre, ¿no? Para mí fue muy positivo eso, ¿eh? Me dio muchísima fortaleza para decir esto, tengo que seguir adelante por otros caminos y otros derroteros. No se me olvida, ya estando a punto de cerrar la tienda, pues un día me vinieron 2 o 3 personas y me tienen literalmente toda la tarde probando vinilos. Bueno, va todo muy malo, ya tengo una buena vez. Creerme, y no lo tengo grabado porque entonces no existe internet y esas cosas, pero creerme
la decepción mayor que te llevas cuando te dicen nos han encantado este y ya les vas a empaquetar, porque además, digo, está en un mal momento la tienda y dices, hoy ya tenéis un buen día, por fin, te dice, pero vamos a ir al Corte Inglés a comprarlos, que les hemos visto a 100 pesetas más baratos. En fin, yo no soy apocado y os aseguro que se me quedó una cara de tonto, ¿no? ¿Qué digo? Les doy una leche, con perdón, les echo a paseo, por decir otra expresión más fuerte, y dije, nada, esto demuestra, Carlos, que esto ya ha tocado su fin, que si quieres seguir en el ámbito cultural tienes que hacerlo desde otra perspectiva y que tienes que cambiar y que tienes que evolucionar, porque al final vivimos en una sociedad en que la gente también, esto que dices, en el fondo me suena ese miedo que tienen muchos jóvenes y muchos niños al fracaso. El fracaso es el primer paso para el éxito. Eso los anglosajones no lo tienen tanto. No, pero, olvidemos... por ejemplo, tú tienes aquí un libro que es la novedad de un escritor y de 20 euros no te baja. Sí, es verdad. Y te vas a Londres, por ejemplo, y lo tienes a 12. Y el salario es más alto. Claro, y encima el salario es más alto. Sí, y además siempre te da la opción de sacar la que está en rúbrica y en blanda el mismo día. Y aquí te tienes que esperar 3 años para que lo saquen, con lo cual ni siquiera das la opción de que compres más barato. En el ámbito de los discos, por ejemplo, en el Reino Unido, eso pasa que un disco sale de novedades. Un disco de quien quieras, ¿no? Es mucho más barato. Que estuvieron tan de moda. Bueno, puede que el día de salida no. Si lo quieres pagar, lo pagues. Y haya una edición especial en la que te venga un track que no estaba incluido, que te venga una foto. Pero lo que sí que es cierto, que a los 15, 20, un mes, esos les encuentras en lo que aquí en España se llamaban el precio medio de Buera, por decir, ¿no? Que les encontrabas a la mitad de precio. En eso tiene razón, ¿no? Pero es verdad también que siempre nos ponemos, en España, siempre nos ponemos como esas trabas para todo, ¿no? Y hay que quitarse de verdad, que os lo dice alguien que se ha reinventado a sí mismo 1000 veces, que me ha tocado trabajar de todo, pero que no es porque lo diga, que hay personas que me conocen de hace muchos años y lo saben. No hay que tener miedo al fracaso porque la O de fracaso ya se hunde con la E de este. Es decir, tu último fracaso empieza a ser tu mayor éxito. Y aquí parece que, por ejemplo, alguien tiene un negocio y le tiene que cerrar, ¡qué drama! Dios mío, alguien trabaja en una radio por decir, y cierran una emisora, bueno, es que se acabó el mundo, ¿no? Un mundo muy grande. Y hay 1000 oportunidades, ¿no? Y eso sobre todo, los que estamos aquí ya tenemos cierta edad, pero sobre todo pensando en los jóvenes, que lo van a tener muy difícil. Ya se va a acabar un poco lo de voy a ser funcionario, cada vez se está haciendo más delgada esa línea. Se va a acabar, voy a trabajar en una gran empresa, las empresas están robotizando todo, va a ser muy difícil ya que podamos vivir como vivieron nuestros padres o incluso en algunos casos los que son más jóvenes, nuestros abuelos. Es decir, ahora va a ser muy normal cambiar de trabajo, va a ser muy normal que te despidan, va a ser muy normal que no trabajes en lo que estás preparado, porque hay muchísima gente que se ha preparado igual que tú y solo hay determinados puestos, entonces tienes que estar preparado para trabajar muchas veces en lo que sea, porque no te va a quedar otra alternativa y sobre todo va a ser muy normal que te ocurra, porque lo demanda el capitalismo, o sea, lo cambiamos lo que ocurre en Estados Unidos, que seas tú quien te tengas no solo que preparar, sino ocupar de crear tu propio puesto de trabajo, de inventarte algo. Así han surgido los grandes avances en Internet, por ejemplo, ¿no? Han surgido todo eso, ¿no? El hombre digo genéricamente, avanza mucho más ante la dificultad, ante la comodidad. Permanecemos como estamos ahora, ¿no? Aquí sentados, ¿no? Pero ahí en el tema del precio, yo sí que creo que es por eso, ¿sabes? Porque hay más movimiento, se vende más, se compra más. Entonces tiene que hay más competencia, ¿no? Pero esto hace 25 años, vale. Claro, pero hay más competencia de lectura. La ley del precio fijo del libro. Eso nos permite algún tipo de descuento, días especiales, día del libro. Ya, pero a ver, es que si me dices que además el tanto por ciento se lo lleva el escritor. Un 10% no se lleva. A veces. Es que, ¿sabes? Porque si dices, bueno, es que encima le estoy ayudando al escritor, total, es el que ha hecho un trabajo, bueno, pues encima. Ahí entraríamos en otras cosas como las distribuidoras, claro, los grandes centros comerciales, y es un mercado anglosajón es mucho más flexible. Sí. Porque lo que decías antes, igual que te sacan en tapa blanda, te sacan un tipo de tapa blanda, ahora que está en modelo audiolibro. Pero es que en ese sentido el mercado español igual es mucho
Vamos a mucho hacer más rígido, quizás no cerrado en ese sentido. Es que es normal que los precios varíen. Claro. Es decir, que si en Inglaterra se venden más libros de un tomo, de un título, la producción es más barata. No es lo mismo comprar una resma de papel que comprar 1000 kilos de papel. El precio cambia. Entonces aquí, ¿qué pasa? Las tiradas son pequeñas y la producción se encarece. Aquí, las editoriales así emergentes, ¿cuántos libros sacan? ¿200, 300 de cada edición? Eso es una pasta. Aquí Si sacas 3, 4 mil, tenemos un representante de una editorial, él los puede contar. sale que dicho emergentes, eso lo tienes. Bueno, yo Tiene mucho más, más que cualquier flotante. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de que una tirada media, o sea, no es lo mismo en España, los costes es lo que decimos del libro, nos lo pone la salida. Por ejemplo, cogemos uno muy bueno que se vende en Inglaterra, es un millón 15.000. Tienes que ver que el maquinador cobra, que tienes que traducir, que allí han sacado 15.000, han sacado una tirada de 5.000 con 2 categorías, y aquí si saco una de 500 me la juego y tengo que ir al bolsilibro. Del bolsilibro, si vendo los 500 rápido, me pienso el año que viene sacaré tapadura. Pero no lo puedo hacer a la vez, porque no, la venta que vas a tener, pues, al público es mucho menor. La distribuidora, si hablas de distribuidoras, 50-60% del PDP va a ellos. Es lo que decimos todos los editores, nos tenemos que haber hecho distribuidor. Sí, sí, sí. Porque es el que se lleva el pastel. El librero trabaja, es un especialista, cuida a la gente, es maravilloso. Si te lleva el 30%, pues va repartiendo y cuando se hace el listado, el editor dice, es que el editor da el 10% al autor, con suerte, se queda el 90%. No, el editor se queda menos del 10%, porque tienes muchos gastos. Entonces, yo creo que el mercado español es mucho más pequeño, los editores tenemos mucho miedo. Yo tengo algún libro que se ha vendido genial, que dije, me podía haber hecho 1.000 porque se había vendido y me habría vendido mucho más barato. Yo tiro a precios bajos de distinto, pero luego es al revés. Si tiro a tal, me la juego. Entonces, también tengo libros que tengo en casa que no vendí, porque ahora se les barato. La producción del libro en España es carísima. Incluso las empresas muy grandes, las editoriales muy grandes, están cortándose mucho para sacar. Sí, mucho menos cantidad. Yo mira, cuando esto es un chascarrillo casi, ¿no? Cuando salió el tema del ebook, o sea, una persona que yo conocía que no había leído un libro en su vida, me dijo, qué bien, porque a partir de ahora voy a poder leer. Pues si no has leído, si no tienes en tu casa, yo creo que ni los del colegio, ¿no? Por decir una bobada. Es decir, que muchas veces la gente se apega también a esas plataformas, cuando en el fondo no es aficionado. O sea, hay mucha gente que es que ni ha leído un libro, ni ha escuchado un disco, ni ha visto una buena película, y es verdad. Entonces eso es algo que tenemos que también, que no es malo. O sea, yo no digo que sea malo, pero que es real, y que tenemos que saber en qué campo de juego. Esto es un poco, lo llevo al símil futbolístico, ¿no? Un entrenador cuando va a jugar en un campo, pues tiene que saber en qué campo de juego va a jugar, qué equipo tiene en contra, y qué equipo tiene él, y con quién se enfrenta, qué equipo tiene él, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Pero yo creo que este asunto va a cambiar. Los niños que tenemos ahora mismo, los jóvenes que tenemos, que son muy lectores, porque cada vez tenemos más niños lectores y más jóvenes lectores, que es muy, muy positivo, van a generar que al final los adultos sean también lectores. O sea, nosotros hemos venido de unas generaciones que vivían muy poco. Tenemos una pobreza cultural muy grande. Los niños, poquito a poquito, van cogiendo esa potencia de cultura, esa potencia lectoral. Y yo creo que de aquí a unos años eso cambiará. Estoy convencido que a lo mejor ahora miramos con mucha envidia el mundo anglosajón, el mundo del Reino Unido a nivel de literatura, pero no sé si cambiará. Ahora me parece que van a robar a ver tres años. Así como entiendo que en el futuro los niños puede ser que vean. Bueno, eso sí que a nivel de mercado, editoriales puedan tomar. Y acabo la precariedad que existe en el mercado de España es real. Es poco dinero, pero las editoriales, sobre todo las infantiles, están trabajando muy bien ese aspecto. Podríamos tener a niños piratas de libros. Y está tirando todo el día, porque tienen los libros en internet. Sin embargo, los niños quieren tener el libro físico. ¿Por qué? Porque se hacen mejores. Se hacen libros preciosos, con ilustraciones estupendas. Los autores van a un sitio, a otro, lo firman. Eso no te lo da un libro pirateado. Y se está generando esa conciencia de tener el libro como objeto físico. Y las editoriales, sobre todo las pequeñas, siguen haciendo unos trabajos maravillosos muchas veces. Termino añadido, meterle el código BIDI que el poeta, que yo saco poesía, que el poeta le puedas ver en un vídeo gratis, si te compra el libro,
recitándote poemas. O sea, esas cosas, las nuevas tecnologías que... Claro, entonces tenemos ese tipo de... conceptos. Sí, que es verdad también lo que apuntabas tú, perdona, no sé tu nombre, lo que comentabas ahora. Pues claro, en un mercado precario, si tú no te llega para tu subsistencia, evidentemente, hay unas necesidades primarias. Por eso a veces también a mí me sorprende mucho, vuelvo a insistir, no sé si sea de la institución, pero me da igual, vuelvo a insistir mucho, sí que es verdad que hay que pedir ayuda institucional, pero también las instituciones primero tienen que solucionar las cosas. Es decir, estamos ante problemas muy graves. A veces es muy triste ver cómo una persona, no sé en qué ciudad ha sido el otro día, la echaban de su casa a una persona de 80 años y no había un triste ayuntamiento, una diputación, una comunidad autónoma que esa señora con 2 hijos fuera capaz de darla a una casa ya. Pero ¿qué hace esa señora? La están sacando por todas las televisiones a nivel nacional. Es decir, muchas veces decimos, las instituciones tienen que dar dinero. Bueno, pues tienen que dar dinero una vez que solucionen en tiempos de, como se suele decir, de escasez, pues sí, tienen que dar dinero, pero tienen que tener siempre dinero previsto para esas situaciones en las que, por desgracia, muchas veces nos vamos yendo. Claro, esa señora, que no era una señora muy mayor, era una señora de unos 30 y tantos, cuando se vas a pedir que compre un libro a sus niños, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y muchos jóvenes que tienen salarios que porque viven en casa de sus padres y no podrían crear su proyecto de vida. ¿Qué les vas a pedir también? Pues mientras viven en casa de sus padres, a lo mejor sí, pueden comprarse un libro, pueden comprarse un disco, pero es verdad que influye, eso es evidente. Pero muchas veces pasa en las ferias del libro, y esto hemos hablado muchas veces, ¿verdad? Que viene el niño, ve el libro, lo quiere, le va a preguntar al padre, oye, cómpramelo. Madre, esto es muy caro, el libro es muy caro. Pero luego, a los 2 minutos, les ves que cruzan la calle, se van a la terraza del bar, se sientan, se piden unas raciones, unas copas. Entonces, claro, es que hay cosas y cosas. Es verdad que hay que tener mucho, estamos en unos tiempos muy chungos, muy complicados, cierto. Pero también la literatura es muy cara siempre. O sea, la cultura nos sale muy cara siempre, o creemos que es muy cara. El otro día hablaba con mi mujer y me decía, jolín, qué caro ir a ver el musical de Billy Elliot, qué carísimo es. Claro, vas a un musical donde hay 70 personas trabajando. ¿Qué quieres? Entonces, bueno, es que la cultura es cara. No es cara, lo que pasa es que tiene un precio y alguien lo tiene que pagar. Tienes razón. O sea, es que es un gratis sector, no puede ser porque la gente que la produce tiene que comer. es un sector Hay que buscar al que paga. en el que vive mucha gente, por suerte. Sí, O sea, y además es un sector que creo que en un futuro va a ser más importante aún, más Claro, recurrente. lo que decíamos, ¿no? Se está matizando nuestra vida y lo único que va a salir de esa automatización, esperemos, es la creatividad. Evidentemente. Que ya hay ordenadores que dicen que pueden escribir novelas, ¿no? Pero parece ser que de momento la creatividad va a ser lo único que se sabe muy diferenciar. ¿Qué más? Por ahí tenemos que darle la importancia. Bueno, el mundo de la cultura está creciendo. Siempre se dice que el fútbol va por delante. Yo creo que no. El fútbol y todas las personas que están interesadas por la cultura, que también están en el fútbol, son mayores. Lo que pasa es que, claro, meterse la mano en el bolsillo y parar, como que parece que es anticultura, ¿no? Siempre recuerdo que los libros detrás llevan el código de barras. El código de barras significa que el libro es un producto que hay que pagar, sea como sea, quien sea, pero hay que pagar. No es malo. No es malo que el libro tenga un código de barras. Yo que soy guionista, voy a hablar de última vez. Sí que es verdad que de la noticia esa de que un robot había creado un guión, pero yo digo, yo lo veo muy complicado, porque la parte emocional, no sé, no la veo aquí. Y es verdad que he leído también que aunque la sociedad pues se vaya a trabajos robotizados y demás, pues sí que es bueno que a lo mejor la imaginación que podemos tener como creativos sea casi el último reducto que haya, ¿no? Es el último reducto. Sí. Claro, lo demás lo van a poder hacer todo. Fíjate que doy cursos de publicidad y entonces los alumnos esperan siempre que les hable de la publicidad en Internet, que les hable de la publicidad en tablet, en iPad. Yo le digo que no. Pero si yo voy a enseñarles cómo conseguimos que 500.000 personas que tienen miedo a conducir aprendan a conducir.
o con otras 500.000 que tienen miedo a comprarse un producto nuevo de no sé qué. O sea, es una cosa emocional. Es lo único que puede mover todo esto. Como decía en Internet, que más me da que aparezca en un banner, que aparezca, no, eso no vale. Porque el contenido tiene que ser emocional. Y al final el ser humano se mueve por el miedo, por la ambición, por el deseo de pertenecer a un grupo, o sea, son 7 cosas además, o sea, y esas son las que hay que aprender a manejar. Es así, y los libros se mueven con lo mismo. Un libro es la emoción de un personaje que tiene que hacer algo y a ver cómo lo consigue. Y luego lo publicas en iBook, en papel, en tapa dura, da igual. Eso da igual. Lo importante es, pues, y luego también hay que pensar, yo en esto soy un poco, yo por ejemplo me encanta la música, pero soy un inútil toda mi vida para tocar además un instrumento, bueno, miento, en una banda de Semana Santa de Valladolid toqué el tambor de niños, de hace 2 o 3 años, ¿no? Todo el mundo puede escribir, pero no todo el mundo va a escribir. O sea, esto es duro decirlo, y hay mucha gente y ahora es muy fácil, ¿no? Publicar, ahora cualquiera puede publicar, con la música pasa lo mismo. Hay cantidad de grupos que sacan un disco, bueno, sí, sacan un disco, pero que sea un disco bueno, que sea un buen producto. Pues con la literatura, con cualquiera, un pintor, un dibujante de cómics, o sea, cualquiera puede hacerlo, pero hacerlo bien. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que tenemos que ser capaces, digo esto y siempre en positivo, que tenemos que ser capaces de ver en qué somos buenos creando. No querer ser buenos creando en lo que nos gusta, porque a lo mejor resulta que en lo que nos gusta no somos buenos, pero tenemos al lado, lo estamos pasando al lado, no nos damos cuenta y en eso somos buenísimos creando. Y nos empeñamos en crear en lo que no somos buenos y no triunfamos, porque claro, como no somos buenos no triunfamos. Entonces, el que es bueno en algo triunfa. O sea, tarde o temprano le costará más, tendrá muchas trabas, tendrá muchísimas... Es más, algunos triunfan después de morirse, pero triunfan. Es decir, viven una vida mísera, pero después de morirse triunfan, ¿no? Y hay muchos ejemplos, están en la mente de todos. Eso ya es algo que también os lo digo, que no hay que empeñarse y empecinarse ni ser terco ni cabezota en querer crear lo que te gusta. A veces a lo mejor tu creatividad va en paralelo y no te estás dando cuenta. Y en eso hay que tener los ojos, sobre todo yo se lo digo a la gente joven, a los niños, muy abiertos y ver de verdad cuáles son tus cualidades, porque a lo mejor uno es buenísimo creándose. IKEA tiene librerías, pero claro, yo español la IKEA, pero claro, si vale, esta no me va a valer lo que me vale la IKEA, no sé, pero si yo quiero un buen mueble, me acercaré más a la persona que ha hecho esto que a la IKEA. Si no me queda más remedio que comprarme la IKEA, pues me la montaré y dirá, mira, la he pintado de marrón y me ha quedado hasta parecida, ¿no? Pero en ese ejemplo tan tonto lo veis, ¿no? Que la creatividad tampoco se limita solo a las artes. Hacer esto de una creatividad. Yo he visto a gente, bueno, habla de la Semana Santa, de la imaginería castellana, es un ejemplo, ¿no? De un tronco de madera sacar, te gustará la religión o no, pero como arte es indiscutible, sacar esas imágenes, la creatividad en eso de verdad no está solo en lo que a ti te gusta, que a lo mejor en eso no eres bueno creando, pero resulta que te está pasando en paralelo algo en lo que sí que eres muy bueno creando, y es algo que te tienes que dedicar. Y es muy fácil. El que es muy bueno creando es porque entiende lo que le pasa a las personas. Porque no es la madera, es el tacto que va a tener la madera. Cuando esa persona la toque, es lo que va a sentir. Y cuando abre un libro y tenga una hoja de papel entre la mano, es lo que va a sentir. Y cuando lee un título, es lo que va. O sea, es tan sencillo como eso. Pensar en la gente. Luego está pensar en el dinero, que también está bien. Es un toque emocional, pero eso ya es secundario. Sí, pero sí que yo creo que vamos a... Sí, porque nos pero sí que yo creo que para rematar, el impacto sociológico que tienen estos eventos o actividades es fundamental. Y además yo creo que nuestras referentes nos hace traer a más gente a lo que nos gusta, nos hace expandir un poco, y creo que eso es necesario. Si queremos que la actividad que sea nuestro eje de salvación, hay que tirar con. Y esto tiene un elemento del que casi nadie habla, pero que se llama altruismo. Es decir, los que organizan no les compensa el dinero que ganan. Nosotros venimos de Madrid, nos hemos pagado la gasolina nosotros. Vosotros venís aquí gastando vuestro tiempo cuando podíais. O sea, hay un elemento común que nos une a todos, que es el altruismo, el deseo de hacer al margen del asunto económico, ¿no? Ese es un gran valor que tiene esto. Y yo añadiría algo, pasárselo.
Yo siempre lo digo cuando presento los eventos, digo, cultura pues es lúdico. También venimos a conocerlo, que también es importante. Ella también viene de Madrid, también ha pasado lo mismo. O sea, hace un tiempo. Venimos a compartir. A compartir. A compartir y a crear comunidad. Claro, por ejemplo, a estos señores que están a mi lado no tenía el placer de conocerles ni a nosotros, y para mí, de verdad, ha sido un auténtico placer compartir con vosotros estos minutos, estas reflexiones, y además muy interesante. Y con este público que tan maravilloso. Muchas gracias por la presentación.